Antes de avanzar, quiero que prepares tu mente para el viaje que estamos por comenzar. Aquí no hablaremos de cuentos inventados para asustar niños, sino de leyendas con raíces profundas en la historia sudafricana. Son historias cargadas de tragedia, magia oscura, apariciones inexplicables y criaturas que desafían toda lógica. Durante este video, sentirás la atmósfera de cada lugar, el frío que precede a ciertas presencias y la sensación inquietante de ser observado por algo oculto. Si te apasionan el misterio, el terror y los relatos reales que desafían la razón, este es el momento de dejar tu like y suscribirte, porque lo que escucharás a partir de ahora podría acompañarte mucho después de que el video termine. En las aldeas más aisladas de Sudáfrica hay un nombre que muchos evitan pronunciar después del anochecer: Tokoloshe. Este ser diminuto, oscuro y demoníaco, es descrito como una criatura que se desliza silenciosamente entre las sombras. Algunos dicen que tiene ojos brillantes y dientes afilados. Otros lo describen como una figura encorvada con movimientos rápidos y casi animales. Lo único seguro es que aparece de noche, especialmente cuando alguien duerme profundamente. Los habitantes cuentan que su llegada va acompañada de un frío repentino y una sensación de presión en el ambiente, como si algo invisible hubiera entrado en la habitación. El Tokoloshe se oculta bajo las camas, detrás de recipientes de agua o en rincones donde la luz nunca alcanza, y cuando decide acercarse, lo hace sin que la víctima lo note, hasta que es demasiado tarde. Una de las características más temidas de este ser es su capacidad para causar parálisis del sueño. Personas que lo han encontrado despiertan incapaces de mover su cuerpo, sintiendo un peso sobre el pecho mientras escuchan pasos diminutos y rápidos acercándose. Algunos sobrevivientes aseguran haber visto dos puntos brillantes mirándolos desde la oscuridad, justo antes de perder el conocimiento. Para protegerse, muchas comunidades duermen en camas elevadas sobre ladrillos, creyendo que el Tokoloshe no puede alcanzar alturas superiores. Esta práctica se volvió tan común que es considerada un símbolo de protección cultural. Para quienes han vivido esta experiencia no hay duda, la criatura posee una inteligencia maligna capaz de detectar vulnerabilidad humana. Algunos curanderos tradicionales sostienen que el Tokoloshe se alimenta del miedo humano. Cuanto más temerosa está una persona, por problemas, traumas, soledad o estrés emocional, más fuerte es la presencia de la criatura. Por eso, varios rituales de protección incluyen fuego, cantos y hierbas destinadas a fortalecer el espíritu del afectado. Pero incluso estos métodos no siempre son suficientes, ya que algunos aseguran que el Tokoloshe simplemente se oculta y vuelve cuando la víctima baja la guardia. La sola idea de una entidad que se aprovecha del terror humano lo convierte en una de las leyendas más temidas del país. Y si esta es apenas la primera criatura de nuestra lista, el resto te hará dudar de la tranquilidad de la noche. La segunda leyenda nos lleva a la ciudad de Kimberley, un lugar donde la historia está impregnada de tragedias, colapsos, incendios y desapariciones misteriosas. Allí, entre edificios antiguos y calles estrechas que todavía conservan un aire victoriano, aparece una figura conocida como la Mujer Gris de Kimberley. Los habitantes la describen como una mujer de piel pálida, mirada perdida y un vestido gris largo que se desliza suavemente sobre el suelo. Dicen que su presencia no trae consuelo ni amenaza directa, sino algo mucho peor, un aviso silencioso. Porque cada vez que alguien la ve, poco después ocurre una desgracia. Puede ser un accidente, un derrumbe, un incendio o incluso una muerte inesperada. Su aparición es una señal de que algo oscuro se aproxima, como si fuera el eco de una tragedia que ya se ha puesto en marcha. Testimonios de trabajadores nocturnos relatan haberla visto caminar lentamente por pasillos vacíos, siempre mirando hacia adelante, como si siguiera un recorrido que conoce de memoria.
Algunos afirman que el aire se vuelve extrañamente frío antes de que ella aparezca, casi como si una corriente invisible atravesara el edificio. Otros aseguran haberla observado desde la distancia, ver su figura atravesar una esquina y desaparecer de golpe. No hay gritos, no hay advertencias verbales, solo su rostro triste y su andar silencioso. Varios guardias sostienen que tras verla, una sensación de angustia profunda se apodera del cuerpo, como si un presentimiento oscuro se activara con fuerza. La ciudad entera, incluso en la actualidad, toma muy en serio cualquier relato relacionado con esta mujer espectral. Con el paso de los años, la figura de la mujer gris se volvió una parte inseparable de la identidad de Kimberly. Empleados de teatros, museos y antiguos edificios administrativos relatan haber visto su sombra deslizarse por paredes antes de que su forma completa se manifestara. En ocasiones, cámaras de seguridad captaron movimientos inexplicables. Una silueta femenina atravesando un pasillo vacío, luces parpadeando al mismo tiempo y unos segundos después, silencio total. En un caso especialmente famoso, 2 guardias vieron a la mujer gris caminar a través de una puerta cerrada. Horas más tarde, un incendio repentino estalló en un edificio cercano. Para algunos, coincidencia. Para quienes la vieron, una advertencia ignorada. Para algunos habitantes de Kimberly, la mujer gris es un espíritu protector que intenta prevenir tragedias que se repiten en patrones invisibles. Para otros, es la encarnación del dolor humano, atrapada en un ciclo sin fin del cual no puede escapar. Sea cual sea la verdad, Kimberly aprendió a vivir entre la ansiedad y la resignación, sabiendo que una figura silenciosa, vestida de gris, camina por sus calles cuando la desgracia está cerca. Y aunque muchos temen verla, nadie puede negar que su historia ha marcado profundamente la ciudad, tanto como los propios desastres que anuncia. En Ciudad del Cabo se levanta una de las fortalezas más antiguas y oscuras del país, el Castillo de Good Hope, un lugar que por siglos fue escenario de ejecuciones, torturas y combates militares. Dentro de sus muros fríos y pasillos interminables, guardias y visitantes se han encontrado con una presencia tan inquietante como inexplicable: la sombra del castillo. Esta entidad se manifiesta como una figura alta, delgada, sin rostro, completamente oscura y capaz de deslizarse por las paredes como si no perteneciera a este mundo. Lo más perturbador es que aparece en completo silencio. Algunos testigos aseguran que, segundos antes de verla, el aire se vuelve denso y la temperatura disminuye, creando un ambiente que parece absorber la luz y la calma. Registros oficiales del siglo XIX ya mencionaban esta sombra, especialmente en los corredores donde se realizaban castigos severos. Soldados afirmaron haberla visto avanzar lentamente hacia ellos, y muchos quedaron paralizados, incapaces de gritar o moverse. Describían esa sensación como si su cuerpo estuviera atrapado por una fuerza invisible. Otros aseguraban sentir una mano fría posarse sobre su hombro, pese a estar completamente solos. En el siglo XXI, cámaras modernas instaladas dentro del castillo captaron figuras oscuras cruzando pasillos donde no había nadie. A veces la sombra parece observar, otras veces se mueve con rapidez, como si persiguiera algo, y en raras ocasiones se detiene frente a un visitante, dejándolo completamente inmóvil durante varios segundos. Quienes han sentido su presencia hablan de un miedo distinto, profundo, que no surge de sonidos fuertes ni apariciones repentinas, sino de una conciencia, la certeza de que algo está observando. Algunos turistas aseguran haber sentido que alguien los seguía durante su recorrido y al girarse solo encontraron un corredor vacío. Sin embargo, al revisar las fotos tomadas, descubrieron figuras oscuras detrás de ellos que no vieron en el momento. La sombra del castillo no parece tener un patrón claro.
pero cada aparición deja una huella emocional tan fuerte que muchos visitantes rechazan regresar. Para ellos, el castillo no está embrujado, está habitado por algo que nunca se fue. Algunos historiadores creen que la sombra podría pertenecer a un prisionero ejecutado injustamente, un hombre acusado de traición que murió tras días de tortura sin confesar nada. Otros investigadores sostienen que la sombra no es un espíritu individual, sino la manifestación de todo el sufrimiento acumulado en los calabozos del castillo. Miedo, dolor, desesperación, transformados en una entidad consciente. Testigos sensibles afirman que la sombra no actúa al azar. Parece vigilar zonas específicas, como si protegiera un secreto enterrado en algún punto del complejo. Y cada vez que aparece, deja tras de sí un silencio tan profundo que muchos describen el momento como el vacío absoluto. Con el avance de los años, los encuentros con el monstruo del Karoo se volvieron cada vez más inquietantes. Pastores relatan haber visto siluetas enormes desplazándose entre las montañas rocosas en cuestión de segundos, como si la criatura poseyera una velocidad imposible para su tamaño. Algunos aventureros que pasaron la noche en el desierto aseguraron haber sentido pasos pesados rodeando sus campamentos, seguidos por un gruñido profundo que reverberaba a través del suelo. Entre los relatos más escalofriantes está el de un viajero que despertó al sentir una sombra cubrirlo por completo. Al abrir los ojos, vio una figura inmensa observándolo desde la distancia antes de desaparecer entre la oscuridad. La criatura no solo parece real, sino consciente de quién invade su territorio, y cada aparición deja una impresión traumática en quienes sobreviven para contarlo. Los expertos que investigaron estas historias encontraron pruebas inquietantes, huellas gigantes en zonas donde ningún animal de ese tamaño podría sobrevivir, marcas profundas en rocas que parecían hechas por garras, e incluso restos de animales completamente destrozados con una fuerza que supera la de cualquier depredador conocido. Los científicos intentaron atribuir estos rastros a hienas, leopardos o chacales, pero ninguno de esos animales coincide con las características descritas por los testigos. Algunos investigadores llegaron a considerar la existencia de un híbrido desconocido o una especie remanente de tiempos prehistóricos. Sin embargo, la teoría más temida entre los habitantes es que el monstruo del Karoo no es un animal, sino algo más antiguo, tal vez una entidad espiritual que tomó forma física para proteger un territorio ancestral. Hay relatos que cuentan que, antes de cada avistamiento, el viento se detiene por completo y el desierto queda envuelto en un silencio antinatural, como si la propia tierra contuviera la respiración. En esos momentos, muchos aseguran haber visto una silueta masiva recortada contra la luna, avanzando con movimientos lentos pero seguros. Otros dicen haber escuchado un rugido distante que no pertenece a ninguna criatura documentada. Incluso hoy, viajeros solitarios reportan sensaciones extrañas al cruzar la región. Una presencia invisible que los observa, una sombra que se mueve en el rabillo del ojo, o la certeza de que no están solos. El monstruo del Karoo, ya sea bestia o espíritu, permanece como una de las amenazas más enigmáticas de Sudáfrica, un recordatorio vivo de que en los desiertos más amplios habitan criaturas que nunca debieron ser vistas. En las zonas más apartadas de Johannesburgo, especialmente en las carreteras que conectan la ciudad con áreas rurales, numerosos viajeros aseguran haber visto una figura imponente rondando en la oscuridad. El hombre león, una criatura mitad humano y mitad felino, que se ha convertido en una de las leyendas más aterradoras del país. Los testigos describen un cuerpo musculoso cubierto de un pelaje dorado que brilla bajo la luna, acompañado por una melena espesa que se mueve con el viento. Sus ojos, según quienes lo vieron,
arden con un brillo rojizo que paraliza a cualquiera que se cruce con su mirada. Lo más perturbador es que esta criatura no solo aparece de lejos. Algunos relatan haberla visto saltar sobre rocas con una agilidad imposible, moviéndose a una velocidad que supera la de cualquier animal conocido. Su presencia provoca un instinto inmediato de peligro, como si se tratara de un depredador ancestral observando a su presa. Los primeros relatos sobre el hombre león surgieron hace más de un siglo, cuando viajeros nocturnos desaparecían misteriosamente en rutas solitarias. Los pocos sobrevivientes describían encontrarse con una criatura gigantesca que emergía de entre los arbustos, observándolos en silencio antes de lanzarse hacia la oscuridad. Algunos afirmaban que escucharon rugidos que parecían mezclar voz humana y bestialidad, un sonido tan profundo que hacía vibrar el suelo. Investigadores que estudiaron estas zonas encontraron marcas enormes de garras impresas en suelo blando, y en casos extremos, vehículos abandonados en medio de la carretera sin señales de lucha, pero tampoco señales de los ocupantes. Para muchos habitantes locales, esta criatura es el resultado de una antigua maldición ligada a un guerrero que traicionó a su tribu y fue condenado a vagar eternamente entre dos formas, humano y bestia, sin hallar descanso. Lo más inquietante de esta leyenda es la precisión con la que diferentes testigos describen a la criatura, aún sin conocerse entre sí. Todos mencionan la misma silueta gigantesca, los mismos saltos enormes y un brillo rojizo en los ojos, que puede verse incluso en completa oscuridad. En ocasiones, conductores afirmaron haberlo visto cruzar la carretera frente a ellos en cuestión de segundos, obligándolos a frenar bruscamente. Cuando bajaron del coche para comprobar qué había ocurrido, solo encontraron silencio absoluto, como si la criatura hubiera desaparecido en el aire. Algunos, sin embargo, escucharon gruñidos profundos detrás de la vegetación, acompañados por una sensación extrema de estar siendo vigilados. La idea de un depredador inteligente merodeando carreteras deshabitadas hace que muchos conductores eviten viajar de noche, temiendo que una sombra con forma de león pueda estar esperando al borde del camino. Lo más escalofriante son los relatos que describen encuentros prolongados. Una mujer afirmó que vio al hombre león parado en la carretera frente a su coche, bloqueando el paso. La criatura la observó sin moverse, como si la estuviera estudiando. Cuando ella intentó retroceder, escuchó un golpe fuerte en el techo del vehículo y un segundo rugido que hizo temblar los cristales. Al arrancar desesperadamente, vio por el retrovisor cómo una figura enorme saltaba hacia los arbustos con un movimiento imposible de imitar por un animal común. Para algunos, el hombre león es un cazador paciente, para otros, un espíritu vengativo. Lo cierto es que su presencia continúa siendo uno de los misterios más temidos de Sudáfrica, un recordatorio de que no todas las criaturas que habitan la noche pertenecen al mundo humano. Tras recorrer estas 5 historias marcadas por el miedo, el misterio y lo inexplicable, queda claro que Sudáfrica es un territorio donde el folclore no solo sobrevive, sino que respira, se mueve y evoluciona junto a quienes lo narran. Cada una de estas leyendas, el Tokoloche, la mujer gris, la sombra del castillo, el monstruo del Karoo y el hombre león, está profundamente arraigada en la memoria colectiva, como si compartieran un origen común en el miedo ancestral que habita en todos los pueblos del mundo. Lo fascinante es que estos relatos no se limitan al pasado, siguen apareciendo en noticias locales, testimonios modernos y grabaciones recientes que mantienen viva la incertidumbre. ¿Son simples historias? ¿O estamos hablando de fenómenos reales que continúan manifestándose bajo circunstancias específicas? En Sudáfrica, la línea entre mito y realidad parece más delgada que en cualquier otro lugar.
Es importante entender que estas leyendas no han persistido únicamente por tradición oral, sino porque generación tras generación nuevas personas afirman haber visto, escuchado o sentido algo que encaja perfectamente con estos relatos. Una criatura que paraliza a quien duerme, una mujer que anuncia desastres con su sola presencia, una sombra que observa desde los muros de un castillo, un monstruo que domina un desierto interminable y un híbrido que acecha las carreteras nocturnas. Todos ellos comparten una cualidad aterradora. Aparecen cuando la gente está más vulnerable, en la soledad, en la oscuridad, en el silencio absoluto. Y es precisamente esa conexión emocional la que vuelve estas historias tan perturbadoras, porque nos enfrentan a una duda inquietante. ¿Qué tanto de estas presencias es ficción y cuánto podría ser real? Sudáfrica, con su mezcla de culturas, mitologías y paisajes extremos, ofrece el escenario perfecto para que lo sobrenatural se mezcle con lo cotidiano. No importa cuántas veces estas historias sean analizadas o desmentidas, siempre habrá un testigo nuevo, una grabación extraña o un encuentro inexplicable que vuelva a abrir el debate. Y mientras existan personas dispuestas a recorrer caminos solitarios, dormir en casas antiguas, trabajar de noche o aventurarse en el desierto, estas leyendas continuarán vivas, esperando pacientemente a la próxima víctima del misterio. Porque al final, el miedo no necesita pruebas para existir, solo necesita una sombra en el rincón, un ruido inesperado o una historia como las que acabas de escuchar. Así que dime, ¿cuál de estas leyendas crees que es real? El tocoloche que se oculta bajo las camas, la mujer gris que anuncia tragedias, la sombra del castillo que paraliza con su presencia, el monstruo del Karoo que vaga entre rocas, o el hombre león que acecha a los viajeros nocturnos. Puede que el terror más profundo no venga de la criatura en sí, sino de la posibilidad de que alguna de estas entidades esté más cerca de lo que imaginamos. Y ahora que conoces estos relatos, tal vez esta noche observes con más atención la oscuridad a tu alrededor. No para ver algo, sino para asegurarte de que nada te está observando a ti. Si esta historia te envolvió y te mantuvo en tensión hasta el final, deja tu like y suscríbete al canal. Escribe en los comentarios, yo sobreviví a las 5 leyendas, para que yo sepa que llegaste hasta aquí, y comparte este video con alguien que se atrevería a escuchar estas historias en plena noche. Muy pronto traeré más relatos reales, más criaturas inexplicables y más secretos que el mundo oculta en sus rincones más oscuros. Gracias por acompañarme en este viaje por lo desconocido. Y recuerda, algunas leyendas no desaparecen, solo esperan su momento para volver a aparecer.